hasta ahorita lo que hemos visto, si recuerdan, habíamos dicho que esta parte de operaciones con vectores, ya vimos suma y resta por métodos gráficos y por métodos analíticos, que es usando trigonometría y por componentes. Entonces, ahorita vamos a seguir con esto. Vamos a usar todavía la parte de las componentes para la solución de problemas de suma de vectores, suma y resta de vectores. Y lo que vamos a ver hoy, antes de seguir con eso, es el uso de los vectores unitarios. Entonces, ¿qué recuerdan que es un vector unitario? Me parece que es el vector que se divide entre sí mismo. ¿Cómo? ¿Es el vector que se divide entre sí mismo? Um, bueno, Mm, digamos que cualquier magnitud dividida entre sí mismo daría como resultado uno. Pero Es ¿qué como es un vector unitario? el que separa la magnitud de la dirección, ¿no? Ok, tiene que ver con la dirección. Ajá. Creo que, a ver, ¿cómo era? Creo que el vector unitario no es el que sirve lo ocupamos para ponerlo como una matriz, ahí se va multiplicando por las escalares I, J y K. Ok, muy bien, tiene que ver con eso. Y por ahí silencia un poco a tu cachorro. Bueno, se los estoy poniendo en el pizarrón en este momento. Entonces, un vector unitario, sí, es un vector sin dimensiones, solamente tiene magnitud, bueno, y dirección y sentido, sin unidades, a eso se refiere, sin dimensiones, sin unidades, cuya magnitud es exactamente uno, o sea, vale uno, ese vector vale uno, y cuya dirección está definida, está dada por definición. Entonces, los símbolos que usamos para los vectores, ¿sí?, son los que mencionó su compañero, y las letras I, J y K. ¿Sale? Entonces, Yo lo interrumpo un momento, dice Ever que no se le fue su internet y no se puede conectar. ok. Bueno, gracias. Entonces utilizamos los símbolos I, J, K para describir los vectores unitarios en las direcciones X, Y y Z respectivamente, positivas. Ok, entonces, ¿eso a qué se refiere? A que el vector unitario I, ¿sí?, es un vector unitario que describe la dirección en X. ¿Ok? Entonces, usamos estos vectores unitarios para indicar la dirección de las componentes cuando hablamos de las componentes de una fuerza. ¿Sí? Ya habíamos dicho que las componentes van a estar en dirección de los ejes coordenados. Entonces, si una componente está en dirección del eje X, va a tener, o lo podemos acompañar o indicar que va en dirección de positiva del eje X si le acompañamos con el vector unitario Y. Entonces, 5i ya indica una magnitud de 5 multiplicada por el vector unitario que va en dirección del eje X. Entonces, eso ya me indica que 5i quiere decir que son 5 en dirección de X. Y así para cada uno, ¿no? J lo utilizamos para referirnos a la dirección de Y, en el eje Y. K
para la dirección en el eje Z. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto vamos a ilustrarlo un poquito mejor. Bueno, déjenme intentarlo. Entonces ese vendría siendo más o menos nuestro espacio tridimensional o un sistema con los 3 ejes coordenados. Entonces siempre tenemos que ubicar los ejes, dependiendo del libro que consulten, están ubicados en diferente posición, pero todos tienen una correspondencia que está establecida en lo que conocemos como la regla de la mano derecha. ¿Sale? Entonces más adelante vamos a ver eso de qué se trata. Pero bueno, entonces acá tendría yo el eje X. Acá estaría Y. Y este sería Z. Profe, porque de hecho hay un ejercicio donde se puede utilizar lo de la mano derecha, ¿no? Bueno, ajá, Sí. de la segunda parte. Por ejemplo, bueno, aquí en la página 60 del libro, si lo ven, pone X y Y como a 90 grados en un ángulo recto y Z hacia afuera. Entonces, pero ahí va a ser, ahora sí que ustedes lo pueden dibujar de la manera en la que se acomoden, ¿no? Yo solamente les ilustro una que es la que yo sugiero, pero no tengo inconveniente si alguien desea dibujar los ejes en otra posición, siempre y cuando respeten la regla de la mano derecha, pues entonces sí pueden utilizarlo, ¿no? Lo que sí no es válido es que queramos poner Y acá, X acá y Z para acá. Ahí sí no, porque está mal ubicado ese sistema como tal. ¿Sale? Siempre tiene una correspondencia en qué dirección va cada uno. ¿Ok? Entonces, cada uno de los vectores unitarios estaría aquí. Ok, entonces este sería el vector unitario K. Perdón, este es J. Y este sería I. Ahí está. Entonces el vector unitario I en la dirección del eje X, J indica dirección en el eje Y y K indica dirección en el eje Z. Entonces utilizamos los vectores unitarios para simplificar cuando nosotros utilizamos el método de las componentes. De esa forma, al agregarle el vector unitario, indicamos a qué eje corresponde cada una de las componentes y así sumamos
todas las componentes que tengan el vector unitario y con las que tienen el vector unitario y así correspondientemente con cada una. Si en algún momento un vector no indica un valor para una de las componentes, suponemos que ese vale 0. Entonces podemos ponerle 0i, 0j, 0k. Y eso indicaría que no tiene componente o que no hay una parte de la fuerza en esa dirección, de ese eje. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Hasta acá alguna duda? Ya me quedó claro. Ok, bueno, vamos a resolver un ejercicio que sea usando el método de las componentes para que quede un poquito más claro. Ok, permítame. Bien, este es nuestro sistema que tenemos que resolver. Ah, ese es el que te decía que viene en el libro de uno de los ejercicios que tenemos, ¿no? Así es, sí es de los ejercicios, pero justamente lo estoy haciendo para que si tienen duda en cómo resolverlos, pues desde aquí, desde ahorita vamos a empezar a checar esas dudas que puedan tener. ¿Sale? Entonces por eso Yo ya lo hice y y no creo que lo haya hecho por la del vector unitario. Sí, sí. Entonces lo que busco es justamente eso, ¿no? Que todos los temas que vamos viendo tengan relación y los integren a la resolución de sus problemas. Entonces vamos a ver. Bueno, la figura la voy a poner aquí abajo. Es que déjenme acomodar. Es la del perno, ¿no? Ajá, es el del perno. Nada. Déjenme pongo esto más arriba. Ahí está. Ahí se ve bien la imagen del sistema que vamos a resolver. Sí, sí. Bien, entonces vamos a llamar, o vamos a hacer nuestra nomenclatura y vamos a decir que la fuerza 1 es la fuerza que vale 500 newtons. Luego que la fuerza 2 es igual a la que vale 400 newtons y que nuestra fuerza 3 es la que vale 600 newtons. Esto simplemente porque voy a escribir las ecuaciones, entonces para que tenga sentido nuestra nomenclatura. Definimos cada una de estas. ¿Sale? Entonces así lo voy a poner aquí para que se vea mejor. No nos quite espacio arriba. Bien, entonces ahora necesitamos encontrar las componentes. Entonces, calculando las componentes, tendríamos que para F1, ¿cómo quedaría? F1 en X, ¿a qué sería igual? A 500 newtons por el coseno de 60. Ok, hay dos cuestiones. Ya nos dijo el problema, bueno, aquí el diagrama nos indica que este es el ángulo que vale 60. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí es en donde les decía que cobra importancia si
Exacto. Entonces, yo puedo decir que la componente en X de F1 va a ser 500, pero como yo sé que hasta al ángulo llano de 180 para abajo hay 60, yo puedo usar el ángulo completo que sea 240 por el coseno de 240, ¿sale? Ujú. O si uso, como su compañera lo mencionó, que es correcto, el coseno de 60, yo necesito darle el signo. ¿Sí me Solamente lo explico? multiplica por -1, ¿no? Ajá, que sería ponerle el por -1. Esa es la diferencia y es en donde hay que tener cuidado. ¿Sale? Numéricamente el resultado que vamos a obtener es el mismo, 250. ¿Sale? ¿Sí? Pero con la diferencia de que usar el coseno de 240 ya directamente me da menos 250 newtons. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Ok, entonces sigamos, ¿no? Vamos a hacerlo ahora Vamos a hacerlo para las tres componentes, para las tres fuerzas al mismo tiempo. Ahí está. Entonces F2X sería igual a ¿qué? A 400 newtons 400 newtons por el coseno de 20. por el coseno, de nuevo, de 20 y por -1 o por el coseno de 180. No, 160. 160. 160, 160. 160. ¿Sale? Como les digo, yo lo hago de esa forma. Pueden hacerlo de, por el coseno de 20 y multiplicarlo por -1. Yo lo hago de esa manera. Está bien, perfecto, no hay ningún problema, no te preocupes. Así lo hice y ya se los envié todos. Sí, está bien. Entonces, eso les daría menos ¿cuánto? Menos Menos 300. 375.877048 newtons. 1, 2. Los No, últimos dos no los escuché. es 87,70,48,3 Ah, 3. newtons. Sí, sí, claro. 3 newtons. Ok. Bien. Entonces, ahora para F3 en X sería igual a 600 newtons por el coseno ¿de qué ángulo? De 90 grados. De De 90 90. grados. ¿Sale? Y sabemos que esto es igual a 0. 0. 0 newtons. Okay. Entonces, como estamos utilizando la notación de los vectores unitarios, entonces aquí podríamos ponerle, ¿no?, que F1 de X es igual a 250 newtons por I. Luego bueno, vamos ya que hagamos la sumatoria lo escribimos. ¿Sale? Entonces, calculando las componentes. Ahí está. Ahora vamos con F1 en Y, que sería igual a ¿qué? A 500 newtons Por el seno de Por el 240. seno de 240. por el seno de 240, que va a ser igual a Menos 433.0127019 newtons. 0,127. Ajá. 019 newtons. Okay. Y le faltó un 1, profe. En el primer cero es 0,127 y de ahí 0,19. Así. Sí. Excelente. Ok, entonces F2
en Y va a ser igual a 400 newtons que multiplica al seno de 160 grados, y esto es igual a 136.808057.3 newtons. 57.3 newtons. Gracias. Y F3Y es igual a 600 newtons que multiplica el seno de 90, que es igual a 600 newton. 600 newtons. bien. Ok. ¿Sale? Entonces, aquí, ya que calculamos las componentes, ¿sí? Ahora podríamos expresar o reescribir las fuerzas utilizando esos componentes. Entonces, F1 sería igual a ¿qué? A F1 en X y más F1 en Y, J, ¿sale? Más F1 en Z por K. Entonces, pero bueno, como ahorita este sistema solo está en con dos dimensiones, bueno, solo vamos a tener dos componentes. Entonces, F1 quedaría como menos 250 y menos 433.012719 J newtons. ¿Sale? F2 sería menos 375.877048.3 y más 136.808057.3 J newtons. Y F3 sería igual a 0i más 600 J newtons. ¿Sale? Entonces, estas serían las fuerzas expresadas en sus componentes. ¿Sale? Estas serían las fuerzas expresadas en componentes. Y entonces, para hacer la sumatoria o encontrar la fuerza resultante, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente sumar, ¿no?, cada una de las componentes de las tres fuerzas. Sumar las componentes I de cada una y las componentes J de cada una. Y entonces la fuerza resultante aquí quedaría como, la fuerza resultante sería igual a ¿qué? La sumatoria de I más I. Que sería menos 250 menos 375.877048.3, eso por I, más, yo voy a ponerle el más, ya después veré si me da un resultado negativo o positivo, estoy agrupándolo dentro de los paréntesis. Entonces sería menos 433.012719 más
136.80.80.73 más 600. Eso en dirección J. ¿Sale? Y todo eso newtons. Ok. Entonces así hacemos la sumatoria. Bueno, aquí me faltó uno, ¿no? En I, que podríamos haberle puesto más 0, que es el valor de la componente en I de la tercera fuerza. Vamos a indicarlo para que no se quede ahí sin escribirse, ¿no? Y entonces la fuerza resultante es igual a... ¿Cuánto vale el primero? 425.8770.283. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En I. Y aquí sería 700 menos 300 va a ser 300 y algo, 303 punto y algo positivo. Ahí está sumando ahí, profe. Lo que está en la pantalla, resuelvan esa operación, este término que está aquí, el segundo. Es el Profe, segundo. pero que no en I los dos son negativos y se suman negativo y negativo. No da 425, ¿no? Dame los 600. Da 600, Da menos 625. 625. Estoy viendo si están al tiro en la clase, Da pues. 48,3 newtons. Bueno, ahí, perdón. Y, ajá, sí, los newtons los pongo afuera porque el resultado, estamos expresando la fuerza en componentes y ya por aparte sus unidades son newtons, ¿no? Es una Ok. cuestión más que nada de nomenclatura. Y en el segundo da 303.795655.4. J. Por ahí alguien más habló, además de... ¿Quién habló? Yo ¿Una chica? iba a dar el resultado, Ah, pero ah, ya ok. no. Ok, Nazaret, gracias. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, ninguna. Él. Sí. Una pregunta. ¿Sí está grabando la clase, no? ¿Cómo? ¿Está grabando la clase? Sí. Ok. Sí, Nada más. sí. Relax. Sí, se está grabando. Ok, entonces, bueno. Esto es la fuerza resultante expresada en sus componentes. ¿Sale? Ahora necesitamos encontrar su magnitud. Hola, papá. Hola, mi amor, buenos días. Necesitamos encontrar la magnitud de la fuerza. Entonces, para encontrar la magnitud de la fuerza resultante, pues usamos lo que sería Pitágoras, ¿no? Propiamente, que sería la magnitud. La magnitud generalmente la denotamos con dos líneas verticales a ambos lados, como si fuera el valor absoluto. Nada más que en cuestiones vectoriales denota la magnitud. Entonces, la magnitud va a ser la raíz cuadrada. Ya les había dicho que vamos a denotar raíz cuadrada con esas letras, que es square root. De cada uno de esos, Profe. Ayer yo lo estaba haciendo, pero tengo un detalle con el resultado porque no es el mismo del libro, o no sé si es que yo me equivoqué o... Pero tengo las Igual a mismas... mí me dio otro resultado, me dio Tengo las mismas... 695. Tengo las mismas operaciones, Sí, todo, a mí también me dio 695. pero da Pero yo sí lo anoté. 695, ¿Y cuánto dice el libro? 691. 691. Oh, ¿Ya viste? Soy bien inteligente. pues sí, ¿cuál es la diferencia? Dividan 4 entre 690. ¿Cuánto les da? No, pero, Y lo que les dé, no es lo multiplíquenlo mismo. por 100. 4 sobre 690 y luego multiplíquenlo por 100. 0.579710. 0 punto, 57. o sea, 0 punto. Ujú.
Ese es tu porcentaje de error. 0.57. O sea, ni siquiera llega a 1%. No, pero ya es mi descubrimiento, güey. ¿Sale? Yo sí se lo envié, la verdad. Por eso, No, yo yo les ya- por eso yo les dije, confíen en sus resultados, confíen en lo que ustedes están haciendo. Ahora, Sí, por eso de yo primera se lo envié. instancia, Dije, de primera instancia no pueden pensar que si yo tengo 695 y el libro dice 691, voy a estar completamente mal. Muy probablemente fue un error a la hora de la transcripción del libro, no lo sé, pero no estoy alejado. Si el libro dijera 690 y ustedes obtuvieron 3500, entonces sí, ¿sabes qué? Pues algo está pasando, ¿no? O sea, sí, o el libro está demasiado mal o yo estoy demasiado mal. Pero esa diferencia tan mínima, digo, confíen en sus resultados, por eso tienen que confiar en lo que están haciendo. Si su procedimiento es correcto, el resultado que obtienen debería de serlo igual. ¿Sale? Ya hasta le mandé un reclamo al autor del libro. ¿Está bien? Qué bueno, felicidades. Pero si ocupas todos los valores, sale dando del libro. Probablemente, no lo sé. No, porque yo sí utilicé todos los valores y me dio 695 punto y algo. Sí, yo Pero si también lo pones en la calculadora, sí te da. A mí me da 695.7110, Sí, 606. sí, está Sí, bien, sí, es correcto. Bueno, el chiste es que da. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuánto Ajá. les da la magnitud? Ya haciendo esta operación que les escribí en el pizarrón, 695.71, 106, 106, 15, ¿qué? 06. Ok. Newtons. 66. No, 606. el 15 está de más. ¿Así? El 15 está de más. No, el 15 está de más. Es 106.06. Ah, ok, ok. Es que se corta un poco el micro de Said. Ok, entonces esa es su magnitud en newtons, ¿no? Ese es cuánto vale. Ahora, si la tuviéramos que dibujar, ¿en qué dirección la voy a dibujar? Ah, bueno, pues para eso voy a determinar su dirección. Entonces sería la tangente a la menos 1, que ya sabemos que eso sería la tangente inversa, la función inversa, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como estamos usando los vectores unitarios, siempre las jotas se refieren al eje vertical y las is al eje horizontal. Entonces, si el ángulo siempre lo referimos con respecto al eje horizontal, el cateto opuesto serían las jotas, ¿sale? Entonces, para encontrar en este caso la dirección, siempre utilizaríamos las jotas sobre las is, que nos quedaría 303.795654 sobre el menos 625.877048. ¿Sale? Entonces sería tangente a la menos 1 de eso. ¿Cuánto les da? 25.8915. Positivo. No, Ujú. da en negativo. Entonces sería Menos 25.89, 156.11 grados. sí, ok, ¿Qué? bueno, Sería menos 25, menos 25 punto Punto 89, 15, 6, 11. 6, 1, 1, 1. grados. Ujú. Ok, entonces, ese menos, ¿qué me indica? Cuando nosotros nos dan un ángulo negativo, ¿qué indica? Ya lo La habíamos dirección. visto en la clase, una de las clases anteriores, ya lo habíamos visto. El sentido hacia dónde va a ir. Que está midiendo ese ángulo en dirección de las manecillas del reloj. Un ángulo positivo se mide en contra del sentido del giro de las manecillas del reloj. ¿Sale? Ahora, como aquí las Y's
la componente y, que es el 303, es positivo, y como la x, la componente en x es negativo, ¿sí? Eso corresponde a qué cuadrante. X positivo y y positivo y x negativo. ¿Qué cuadrante es? El segundo cuadrante. Muy bien, entonces este ángulo de menos 25, en este caso lo está midiendo desde aquí. ¿Sí lo ven? Desde aquí donde tengo el puntero, en esta dirección. Por lo tanto, el resultado se le debe de sumar 180 grados. Si quieres el ángulo complementario sería 180 grados. Bueno, sí, se le debe de sumar, ¿no? Menos 25 más 180 y ya te daría 155, ajá, 154, alrededor. 108, 43, 89 grados. Ok, exacto, ¿sale? Entonces, bueno, ahora vamos a dibujar esa resultante. Ya tenemos aquí como referencia 20 de este vector. Entonces, la resultante va a estar 5 grados por encima de ese valor, ¿no? Entonces vamos a pensar que estaría por acá, así, más o menos. Y a ojo de buen cubero, ese serían 5 grados. ¿Sale? Y esta sería mi fuerza resultante. ¿No? Y esa es mi fuerza resultante. Entonces, ¿alguna duda? Si se entiende cómo utilizar o aplicar el método de las componentes, y es conveniente usar la notación de vectores unitarios para que así pues más fácil sepamos qué es lo que tenemos que sumar. ¿Sale? Las i's con las i's, las j's con las j's, y cuando sea el caso, todas las k's, ¿no? Las componentes en el eje z, que serían las k's. ¿Alguna duda? No, ninguna muestra. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe, está bien. Ok, ¿por qué lo hice de esta forma? ¿O por qué hice un ejercicio de estos que ya se habían quedado de actividad para ustedes? Porque este es todo el procedimiento que yo espero observar en sus problemas, en el desarrollo de sus problemas. ¿Sale? Si se dan cuenta, no omito ningún paso. Calculo las componentes, expreso las fuerzas en componentes, después realizo la sumatoria, ¿sale? Calculo la magnitud y al final obtengo la dirección, que es el valor del ángulo. ¿Sale? Entonces, esta es la metodología en la que yo esperaría ver el desarrollo de esos problemas. ¿Ok? Y vean, no omití unidades, no omití cifras decimales, entonces de esa forma espero que también lo desarrollen. ¿Sí queda claro? Yo tengo un detalle en la parte de lo del ángulo, ¿ves? A mí me salió positivo. Del 25, ¿ves? Pero no usaste acá menos, ¿o sí? ¿Cuál? El menos 625. Oh, bien, sí es cierto, sí, sí, sí. No lo sé, sí. Ya vi mi error. Yo lo vi primero. Ya quedó entonces. Ok, ¿todo bien? ¿Los demás? ¿Alguna duda? No, profe. De mi parte, no. No, bueno, entonces para No, que, yo, como les digo, esta es para que vayan siguiendo esa metodología en la resolución de los problemas.
que decía al inicio de la clase. Con esto terminamos lo que viene siendo la suma resta. Ya vimos métodos gráficos, ya resolvimos por métodos analíticos y ahora vamos a ver lo que son los productos vectoriales. ¿Sale? El primero de ellos es el producto punto o el producto escalar. Entonces, déjenme les busco la página del libro para que la tengan. Memo, silencia un poco tu micro, porfa. Ah, sí. Profe, usted dijo que para sacar la tangente es J sobre I, ¿verdad? Sí. Así es. J sobre I. Porque el ángulo lo vamos a referir con respecto al eje horizontal. Por eso dividimos la componente en J sobre la componente I. Bueno, antes de pasarnos a la parte de producto, vamos a revisar otro concepto que son los cosenos directores. ¿Qué página es del libro, profe? No, ahorita ya vamos a cambiar de libro, ya vamos a bien. dejar el Tipens y vamos a pasarnos al de estática, mecánica para ingeniería de Bedford. El de Bedford, ¿no? Ujú. Bueno. En la página 39 El PDF. del libro, 57 del PDF. Bueno, aquí veíamos que utilizamos los vectores unitarios I, J y K para describir las direcciones de X, Y, Z. En el caso que resolvimos de la sumatoria de fuerzas, solamente tenía componentes en 2 dimensiones, porque pues es un sistema coplanar, ¿no? Lo podemos representar en un plano cartesiano de 2 dimensiones. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que calcular la magnitud de una fuerza que sí está representada en el espacio tridimensional? Es decir, que tiene las 3 componentes. Entonces, para encontrar la ¿Qué página está magnitud. el PDF? Disculpe. 57. 57. Gracias. De una fuerza
componentes en 3 dimensiones. Entonces la magnitud de esa fuerza sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, que es lo que hemos visto hasta ahora. Cuando tiene 2 dimensiones usamos lo que sería el teorema de Pitágoras, donde la fuerza es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Cuando ya tenemos fuerzas en 3 dimensiones usamos lo que sería Pitágoras extendido, en donde ponemos la tercera componente, que es la fuerza en z, y también la elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz a la suma de estos cuadrados, ¿no? De las 3 componentes, y con eso vamos a obtener la magnitud de la fuerza en 3 dimensiones. ¿Cómo puedo encontrar o resolver la dirección de esa fuerza? Bueno, ya no puedo usar solamente como lo hicimos en el caso anterior, aquí la función trigonométrica tangente o seno o coseno. ¿Por qué? Porque no está ya representado solo en 2 dimensiones. Entonces necesito valerme de otro concepto, y ahí es en donde se utilizan los cosenos directores, ¿no? Para describir la dirección de esta fuerza respecto al sistema de coordenadas ¿sí? Utilizaremos los cosenos directores. Bueno, ¿qué indican estos cosenos directores? Los cuales indican el valor del ángulo o del coseno del ángulo que guarda la fuerza, que tiene la fuerza con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Cada uno de los ejes. ¿Ok? Entonces de esa forma describimos la dirección de una fuerza de un vector en el sistema tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? La componente en x, ¿sí?, va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza, por el coseno, ¿sí?, el coseno director en este caso, que sería por el coseno de alfa, por el coseno de teta x. Entiéndase teta x el valor del ángulo que hay entre la fuerza y el eje x, ¿sale? O sea, si lo miden de manera directa, piensen que tienen una caja, ¿no? Un espacio tridimensional tienen la caja. Entonces ustedes amarren un hilo en un vértice, en una esquina de la caja, y diríjanlo hacia la otra esquina opuesta en la parte superior, ¿no?, que atraviese diagonalmente. Entonces este coseno de teta x, ese teta x es el ángulo que guarda la línea que atraviesa la caja con respecto a uno de los ejes, que sería de la esquina que va hacia abajo, ¿no? Entonces luego el otro ángulo es con respecto a la que sube y con respecto a la que da la profundidad de la caja, ¿sí? Más o menos. Entonces es medir directamente el valor del ángulo que guarda la fuerza con respecto a cada uno de los ejes coordenados. De esa forma obtenemos lo que vendría siendo el valor de los cosenos directores. De igual forma aquí, ¿no?, la componente en y sería la magnitud de la fuerza por el coseno de teta y, que es el ángulo que guarda con respecto al eje y,
LZ sería igual a F por el coseno de teta Z. Ok, bueno, ustedes lo ven en la página del libro, es la página 40 del libro, la página 58 del PDF. Ahí está expresada lo que les acabo de poner, ¿no? Nada más que usa una nomenclatura distinta ese libro, ¿no? Se refiere a la fuerza como U. Pero bueno, el nombre que le pongamos no importa, ¿no? Al final se refiere a la magnitud de una fuerza multiplicado por el coseno con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Y si están en la... Bueno, les voy a mostrar esto que les estaba explicando, permítanme. Les voy a poner la imagen para que... Ahí está. Bien. Entonces... Ahí ya ven la imagen, ¿no? Ok. Entonces vean, este es el vector, ¿no? Que está aquí en el espacio tridimensional. El libro lo denota como U. Y el ángulo que guarda con respecto a cada uno de los ejes lo medimos de manera directa, ¿sale? Y entonces, para calcular las componentes de esta fuerza, si yo conozco ese ángulo que tiene con respecto a cada uno de los ejes, pues las voy a calcular con la expresión que ya escribimos, ¿no? La componente en X, la magnitud por el coseno de teta X, que es el valor de ese ángulo que tiene con respecto al eje X. ¿Por qué usamos la función coseno? Ok, vean, acá abajo está descrito el por qué se utiliza de esa forma, ¿no? Esta es el vector en el espacio tridimensional, y entonces si yo me dibujo la componente sobre el eje X y después lo uno este vector, la punta de este vector, que es la componente, con la punta de la fuerza, ¿sale? Del vector que está aquí, se dibuja un triángulo rectángulo. Ahí no lo aprecian porque digamos que el triángulo rectángulo no está vertical, sino que está inclinado. Pero hay un ángulo de 90 grados entre la componente que está aquí, esta parte, y la línea punteada que lo une con el vector, ¿sale? Entonces ahí guarda un ángulo de 90 grados. Entonces a mí me interesa conocer este ángulo, ¿sale? Entonces si esta es la hipotenusa y la componente es el cateto adyacente, por eso uso la función coseno, ¿sale? El coseno de este ángulo. ¿Cómo se vería cómo se vería ese triángulo? ¿No? Vamos a intentar dibujar este. Entonces, la forma en la que se vería sería algo así. Esa es la componente. Esa es la línea punteada. Y ese es el vector, ¿sale? Entonces este triángulo visto de frente y ya en posición vertical, o si lo estuviéramos viendo como que agachados para que lo podamos ver de frente, se vería de esa forma. Y entonces el ángulo que a mí me interesa encontrar, pues es el que está aquí, ¿no? Este es mi teta X. Entonces, si esta es mi hipotenusa, es el vector, su componente es el cateto adyacente. Entonces, por eso usamos la función coseno. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Pasa lo mismo con Y, ¿no? Este es el vector, esta es su componente, y si yo dibujo una línea que las una, esa línea segmentada con respecto a la componente en Y guarda un ángulo de 90 grados, y el ángulo que está enfrente pues me permite no calcularlo. Como Y es de nuevo el cateto adyacente a este ángulo, por eso utilizo el coseno de teta Y. Lo mismo pasa con Z, ¿no? Este triángulo, si dibujo la componente, la uno con una línea,
bueno, ahí no se ve bien aquí la representación en el libro, ¿no? Pero ¿cómo quedaría este si lo viéramos de frente? Esta sería la componente en Z. Dibujo la línea punteada hasta el extremo del vector y este es mi vector. ¿Sale? Y de nuevo, yo quiero saber en la componente es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, para calcular esta componente, conociendo ese ángulo, pues uso la función coseno y por eso queda, ¿no? Entonces, aquí en el libro tiene un error. Si se dan cuenta, les está poniendo el ángulo de 90 grados aquí y les pone teta z aquí. Entonces, este ángulo de 90 grados en realidad tendría que estar dibujado de este lado. Ahí, ¿no? Es aquí donde guarda el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, y acá nos dice, ¿no? Las cantidades coseno de teta x, coseno de teta y y coseno de teta z se llaman cosenos directores de la fuerza. Entonces, hay una propiedad que tienen estos cosenos directores que cuando nosotros los elevamos al cuadrado y los sumamos, nos deben de dar 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que también indican la dirección de los vectores unitarios. Entonces, por eso tiene esa particularidad, ¿no? De hecho, sería como una ley extendida de la trigonometría, que el cuadrado de los cosenos directores es igual a 1. Entonces, si nosotros calculamos los cosenos directores, verificamos que el resultado es correcto, haciendo la suma de cuadrados y nos tiene que dar el valor de 1. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Vemos el libro de estática de Bedford. Entonces, satisfacen la siguiente relación. Y bueno, ahí vendría esa expresión, ¿no? Coseno de teta x elevado al cuadrado más coseno de teta y. ¿Nos va a enseñar un ejemplo, profe? Ahorita, déjame, no sé qué hora es, permítame, déjame checo la hora. A las 9:09. Bueno, 9:10. Elevado al cuadrado. Todo esto es igual a 1. Bueno, si observan en el PDF más adelante, ahí les dice, ¿no? Que al final compara los valores de los cosenos con los vectores unitarios de las direcciones de x, y y z. ¿Sale? Entonces, ahí les dice, los cosenos directores de cualquier vector son las componentes de un vector unitario que tiene la misma dirección que ese vector. ¿Ok? Entonces, ¿podemos calcular el vector unitario de un vector? Sí, encontrando sus cosenos directores. A lo mejor suena un poquito complicado ahorita o confuso, pero conforme vayamos resolviendo los ejercicios se va a ir aclarando, ¿no?
¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe, ninguna. Ok. No, profe, está todo bien. Bien, estamos revisando entonces esos conceptos porque nos van a ser muy útiles para la resolución de los problemas que vamos a ver más adelante, ¿no? Conforme vayamos avanzando en los temas. Entonces, ahora, un otro concepto es el vector de posición en función de sus componentes. Esto es muy importante que lo entiendan porque muchos de los ejercicios que vienen particularmente en el libro de Bedford y que son los que resolvemos en clase se atacan desde esta estrategia, ¿no? Entonces si se pueden, bueno, aquí vamos a verlo. Déjenme. Creo que ya estaban viendo el libro, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, ahí está, ¿no? El vector de posición en función de sus componentes. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente nos van a dar la referencia de al menos 2 puntos, 1 o 2 puntos por los cuales pasa un vector, ¿sale? Y bueno, en este caso, vean, ¿no? Tengo los puntos A y B. Un vector de posición, ¿sale? O sea, si me dijeran una fuerza que sigue la trayectoria que hay entre A y B, o sea, una línea recta que une esos 2 puntos, si me dice que va desde A hacia B, yo voy a calcular este vector de posición como R, lo denota el libro como R, y vean, indica las letras, ¿no? R de A, B. Entonces, la primera de las letras indica en dónde inicia y la segunda en dónde termina. Entonces, para calcular las componentes de este vector, ¿sí?, de posición, voy a hacer punto final menos punto inicial. En este caso, las mismas letras me lo dicen, ¿no? Inicia en A y termina en B. Entonces, quiere decir que a B le voy a restar A. ¿Sale? Ahora, este punto B son solamente coordenadas en el espacio tridimensional. O sea, me da una coordenada X, Y y Z. Y el punto A tiene igual una coordenada X, Y y Z. Entonces, para encontrar las componentes del vector que une esos 2 puntos, yo lo que voy a hacer es restar esas coordenadas. A B, que es el punto final, le voy a restar el punto inicial. Y entonces, expresado en componentes, aquí tenemos, ¿no?, la ecuación. El vector R que va de A a B es igual a su componente en Y o en X es XB menos XA. Entonces, la X del punto final menos la X del punto inicial. Eso por Y. Más YB menos YA por J. Más ZB menos ZA por K. Entonces, estamos calculando las componentes de este vector. ¿Qué pasa si yo digo entonces R de BA? R que va de B a A. Entonces, en magnitud voy a obtener el mismo resultado, pero en cuanto a las componentes no. ¿Por qué? Porque el signo de estas operaciones va a cambiar. Ahora va a ser A menos B, ¿no? XA menos XB, YA menos YB y ZA menos ZB. Si los que restan son más grandes, pues me va a dar signos negativos y así, entonces se cambia. En magnitud me va a dar lo mismo, ¿por qué? Porque la magnitud la calculo elevando todos al cuadrado, entonces no importa el signo que tengan. Numéricamente es lo mismo, y me va a dar la misma magnitud, pero va a cambiar el sentido porque cambia el signo de las componentes. ¿Sale? Entonces es muy importante. Aquí me va a denotar de dónde inicia y dónde termina, y entonces sabemos que lo calculamos al punto final, le resto el punto inicial. ¿Sí queda claro?
ya de ahí vienen los ejemplos, pero no nos va a dar tiempo en resolverlos y desarrollarlos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí hoy. ¿Sale? Entonces, de todas formas, como les dije al principio, quería revisar un ejercicio de sumatoria usando el método de las componentes para que pues vean más o menos la estrategia y la metodología para resolver esos ejercicios y de esa forma los desarrollen ustedes y puedan hacer su reporte, ¿no? Para entregarlo. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pueden echarle una ojeada a los ejemplos que vienen enseguida de lo último que revisamos en el libro de Bedford, para que vean más o menos cómo les plantea ahí el desarrollo de la resolución de los problemas. Nada más ojéenlos, ya avanzamos y tomamos uno de los ejercicios propuestos para resolverlo, ¿sale? Está muy bien ese libro porque en donde plantea la estrategia de solución igual les va dando como que el resultado que esperan obtener, pero pues vamos a aplicarlo mejor si tomamos uno de los ejercicios propuestos, que no tengamos la solución y que eso lo resolvamos, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser más práctico, nos va a ayudar más. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, aquí la dejamos hoy. Ya nos estaremos conectando mañana temprano. Muchas gracias. ¿Sale? Sí, maestro, que tenga Sí, buen está día. bien, profe. Buen día. Mucho tiempo. Nos vemos, profe. Hasta luego. Saludos. Luego, saludos a la pequeña. Gracias.